Buenas tardes. Primero quisiera agradecer a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que hicieron posible este evento, porque creo algo, a pesar de que van 20 años de la Constitución del 91, tomando un autor italiano, Giovanni Tarello, uno podría sostener que aunque haya nuevas constituciones, nuevos códigos, nuevos datos institucionales, si no hay una nueva cultura, si no hay ideas, imaginarios, si no se habla de la Constitución o de las normas, realmente no hay una vigencia de una norma jurídica. Desde ese punto de vista quisiera plantear primero qué ha pasado en estos 20 años de la Constitución del 91. Mi tesis es sencilla. Creo que en estos 20 años de la Constitución del 91 lo que pasó fue que el derecho colombiano se constitucionalizó, y que se constitucionalizó gracias a muchos mecanismos, entre ellos la tutela. Creo que no sobra recordar lo que decía el profesor Tulio Chinchilla ahorita, y es: la tutela tiene que ver con todo. La tutela resuelve desde el conflicto más mínimo al conflicto de intereses más encumbrado de todas las ramas del poder. Y si eso es así, entonces lo que nos vamos a encontrar es que el juez constitucional va a pronunciarse sobre muchos temas. Acá resalto una idea de Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, que decía: la Corte Constitucional no se mete en todo, la Corte Constitucional la mete en todo. Si eso es así, entonces quisiera plantear como tesis principal que la acción de tutela, que sirve para garantizar los derechos fundamentales que están en todos los ámbitos de nuestra realidad, también es procedente cuando los jueces incurran en vías de hecho, aunque ya el término no es de vías de hecho, sino es de requisitos generales y especiales de la tutela contra sentencias. Más o menos mi tesis principal sería esta: si la Constitución en el artículo 86 dice que la tutela procede contra cualquier autoridad pública, pues obviamente una de las tantas autoridades públicas es el juez. Y si los derechos fundamentales están en todos lados, ahí recuerdo la expresión de Carlos Santiago Nino, que dice: el derecho es como el aire, está en todas partes. Pues también los derechos fundamentales están en todas partes, y un juez en un proceso ordinario, en un proceso contencioso administrativo, podría violar derechos fundamentales, y entonces sería procedente la tutela contra esa decisión. Otra tesis fundamental que quisiera defender es que la tutela contra sentencias es quizás el tema más polémico de los últimos 20 años con la Constitución del 91. Hay muchos temas polémicos, por ejemplo, las sentencias condicionadas, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, entender los derechos fundamentales como principios que se pueden restringir o limitar, pero de todas maneras pienso que la tutela contra sentencias es aún más polémico porque tocó una esfera del poder que hasta ahora no se había tocado, por ejemplo, la de los órganos de cierre. Esa segunda tesis, que es por qué es tan polémica la tutela contra sentencias, y además de ello, pues que su creación es eminentemente jurisprudencial, lo van a ver o la van a ver en el recuento que haga, que es principalmente de sentencias. La tutela contra sentencias, debido a que un juez se puede equivocar y incurrir en una vía de hecho y violar un derecho fundamental, es eminentemente jurisprudencial. Yo incluso podría pensar esto: la mayoría de nuevas instituciones son pretorianas, son creaciones jurisprudenciales. Muchos de los derechos fundamentales también son pretorianos, son creaciones jurisprudenciales, normas implícitas que se deducen de la Constitución. Acá con la tutela contra sentencias también nos vamos a encontrar que se deduce implícitamente de la Constitución, máxime cuando la Corte Constitucional, en una decisión muy desafortunada que ahorita comentaré, la C-543 del 92, declaró inexequibles los artículos del decreto 2591 que permitían la tutela contra sentencias. Quiero entonces decir que mis tesis son esas.
Un juez también puede violar derechos fundamentales, un juez viola derechos fundamentales sería procedente de la tutela. Un juez es una autoridad pública y entonces, tal como está en el artículo 86, contra él también se podrían interponer recursos de amparo. Y mi segunda tesis es: la tutela contra sentencias es una creación jurisprudencial. Y además de ser una creación jurisprudencial, es quizás la creación más polémica de la Corte Constitucional en los últimos años. Voy a empezar entonces con plantear, de cierto modo, que la Constitución sí reconoció expresamente la tutela contra sentencias y que lo que se ha hecho implícitamente vía jurisprudencial es crear los requisitos generales y especiales, pues, de este recurso. Artículo 86 dice: la tutela procede cuando se amenace o vulnere un derecho fundamental por cualquier autoridad pública. Hace parte de la autoridad pública un juez. Y además de este artículo, el decreto, si se quiere, entre comillas, estatutario 2591, en los artículos 11 y 40 reguló expresamente la tutela contra sentencias, establecía también unas competencias, además de eso establecía un término de caducidad. Entonces, hasta el 91 al menos era muy claro que la tutela procedía contra decisiones de los jueces cuando esas decisiones de los jueces violaran derechos fundamentales. Era tan claro que una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional, la T06 del 92, es contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte, pues, deja sin efectos esa sentencia porque considera que se estaba violando el debido proceso y ordena a la Corte Suprema que tome una nueva decisión. Hasta el 91 era muy claro entonces que procedía la tutela contra sentencias. Era muy claro también que este tema plantea una típica colisión de principios entre la cosa juzgada, en principio la decisión del juez en un proceso ordinario, en un proceso contencioso administrativo, si ya está ejecutoriada, si es inmodificable, inmutable, no debería ser cambiada, al menos por un juez de tutela que no es especialista. Hay a favor de que no proceda la tutela contra sentencias el respeto a la cosa juzgada, uno también diría el respeto a la autonomía y la independencia judicial, pero está en contra de la tutela contra sentencias el respeto a los derechos fundamentales, porque es posible, vuelvo y repito, que un juez viole derechos fundamentales en sus sentencias. Dejando esas premisas sentadas, voy a empezar a hacer el análisis de la jurisprudencia de la Corte que le fue dando vida a la tutela contra sentencias. Antes había hecho requisitos generales especiales de procedibilidad. Esa sentencia T06 del 92 que mencioné ahorita fue una sentencia muy llamativa, me parece, porque salva voto José Gregorio Hernández, que era un magistrado que venía de la Corte Suprema de Justicia, y defiende la idea de que la cosa juzgada debe respetarse y la seguridad jurídica es un bastión, pues, del derecho positivo, y dice: no estoy de acuerdo con que sea posible que un juez de tutela deje sin efectos sentencias de un juez ordinario, y más si estamos hablando de un juez como la Corte Suprema, que sería en principio órgano limitado. José Gregorio Hernández salva voto en la sentencia T06 de 92, y un año después, bueno, un año después, no, meses después, porque ambas sentencias son del 92, José Gregorio Hernández va a ser el ponente de la sentencia C543 del 92, donde fueron demandados los artículos del decreto 2591 que permitían la tutela contra sentencias. Ahí en esa decisión, casi que los argumentos que José Gregorio Hernández expuso en su salvamento de voto ya van a ser los argumentos de la mayoría. Acá hay una mayoría muy interesante, es una mayoría compuesta por magistrados que venían de la Corte Suprema de Justicia y que me parece que entonces iban a cerrar filas a favor de la Corte Suprema de Justicia, iban a declarar improcedente la tutela contra sentencias para que la Corte Suprema siguiera siendo órgano de cierre. Entonces, en la C543, un salvamento de voto de Eduardo Cifuentes, de Silva Angarita, de Alejandro Martínez, la Corte Constitucional
ponencia del señor José Gregorio Hernández dice: no procede la tutela contra sentencias, prevalece la cosa juzgada, todos los jueces se pueden equivocar, tanto el juez ordinario como el juez constitucional, y tenemos que darle certeza al derecho. Tiene que haber un punto final donde no se pueda volver a discutir un año antes. El problema con esta sentencia es que en su último párrafo habla de que cuando se den actuaciones de hecho por parte del funcionario judicial, ahí la tutela sería procedente, porque una actuación de hecho sería solo una apariencia de sentencia, pero no una verdadera sentencia. Cuando la Corte dice eso, yo pienso en Ferrajoli, que hace una distinción muy llamativa entre validez formal y validez material. Uno podría plantearse que una sentencia del órgano de cierre o una sentencia ejecutoriada de cualquier juez es válida formalmente porque se siguió el procedimiento previamente establecido, se agotaron las instancias, pero es posible que no sea válida materialmente si entra en contradicción con los derechos fundamentales. Creo, y al menos así también lo ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que uno podría hablar de cosas juzgadas fraudulentas, que a pesar de tener la apariencia de sentencias, no son verdaderas sentencias si violan derechos fundamentales. Creo que la Corte, cuando en ese último párrafo habla de actuaciones de hecho, estaba pensando en eso. Es más, creo también que quizás esa denominación posterior de vías de hecho viene de esa expresión de la C543, donde habla de actuaciones de hecho. No obstante, esta sentencia es bien problemática porque en última la Corte declaró inexequible los artículos 11 y 40 del decreto 2591 que permitían expresamente la tutela contra sentencias. Ahí quedó un vacío normativo que luego la Corte Constitucional tuvo que llenar jurisprudencialmente. Para llenar ese vacío, pues la Corte empezó a proferir muchas sentencias, ya hubo un cambio de Corte, ya no era la Corte de solo 7 magistrados, donde venían 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino una Corte nueva, ahora sí de 9 magistrados, por un periodo de 8 años, donde la mayoría no eran ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que la mayoría eran académicos, y entonces la Corte empezó a variar su jurisprudencia. Tanto que yo podría decir que en sus comienzos la teoría de la vía de hecho, o sea, la posibilidad de interponer tutelas contra sentencias, luego de esa sentencia C543 de 92, es volver precedente el salvamento de voto de esa sentencia y no la decisión mayoritaria. Una sentencia fundamental en la construcción de la teoría de las vías de hecho fue la T231 de 1994, donde la Corte empezó a hablar de los defectos que podía tener una sentencia cuando incurriera en vías de hecho. Entonces la Corte dijo: puede existir un defecto orgánico que tiene que ver con la competencia, un defecto procedimental, un defecto sustancial y un defecto fáctico. La Corte decía que además de incurrir en esos defectos, se debía haber violado manifiesta, flagrante, protuberantemente el ordenamiento jurídico. Leyendo sobre esto me encontré que esa fórmula o ese control de evidencia es alemán, se llama la fórmula Hertz, y pues lo que trataban de hacer los alemanes en el Tribunal Constitucional era respetar al máximo la autonomía y la independencia de los jueces. Entonces solo el Tribunal Constitucional le iba a revocar sentencias a la jurisdicción ordinaria cuando la violación de los derechos fundamentales fuera evidente. Y ahí el término vía de hecho, que es pues una actuación que no es jurídica, sino una actuación que es ostensiblemente salida del ordenamiento jurídico. Esa sentencia T231 de 1994 era un caso en el que a una aseguradora en un proceso civil se le condenó por que se dejó de elaborar en una planta de asfalto debido a los daños de una máquina. El problema era